Este sábado, Día del Señor, es una bendición llegar a un sábado dentro de un mundo convulso para estudiar la palabra de Dios. Vamos a invitarles para que comencemos con una oración. Amante Dios, qué bueno eres, Padre. Gracias por tu protección y la libertad que hay todavía de estudiar tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Saludos cordiales, Pastor García. Sabemos que está por allá por América del Sur, así que saludos también a nuestros hermanos y hermanas de por allá de Bolivia. Creo que es donde, desde allá donde usted nos está saludando en esta Y ocasión. gracias. Amigos oyentes, bendiciones a todos también, un feliz sábado. Y tenemos el gusto de estudiar un tema más, como ya mencionó el Pastor García, y pues es un tema que ha resultado un tanto controversial, por así decirlo, eh, porque es la pregunta, ¿murió Cristo miércoles o viernes? Y pues en una primera parte, Pastor, vamos a tratar algunos aspectos de la Biblia para que nos ayudan a comprender mejor y a contestar esta pregunta. Sí, tenemos aquí dos mundos diferentes, el mundo de la Biblia y el mundo occidental. Por ejemplo, ellos escriben, digámosle, de derecha a izquierda y nosotros de izquierda a derecha. No es que estemos en controversia, es una manera de escribir y la manera de contar es diferente, pastor Sergio. Claro que sí. Y bueno, realmente esta idea surgió, creo, allá como a mediados del siglo XIX, Pastor, con los creadores de la famosa revista aquella de La Pura Verdad. Creo que fueron Sí, ellos los que introdujeron el concepto, lamentablemente equivocado, ¿verdad? Porque tomaron literalmente algunas declaraciones de la palabra del Señor, pero realmente el Señor Jesús estaba hablando otra vez, eh, ¿qué dijéramos? En parábolas, en metáforas, y pues de esa manera nos enseña, ¿verdad? Algunas cosas que son verídicas conforme el estudio de la palabra del Señor. Es importante, pastor, tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia, aquellos 5 principios llegaron a mi mente en este momento, los 5 principios básicamente del el contexto histórico, el contexto eh, bueno, cristológico, el contexto, no se me viene la palabra ahora, estoy tratando de recordarme el origen de las palabras, el contexto eclesiológico, el contexto universal, ¿verdad? De las aplicaciones interpretativas de la Biblia. Y porque de lo contrario, definitivamente algunas personas estarían pensando, pero es que Jesús dijo que estaría 3 días y 3 noches en el sepulcro, ¿verdad? Esa es una de las cosas, pastor. sí. Veamos un poquito. Ah, Cristo estaba muy seguro de su muerte y de que iba a resucitar al tercer día. Eso estaba muy seguro, como está el versículo ahí en la pantalla. Definitivamente él no tenía ninguna duda al respecto, ¿verdad? Para eso había venido. Lógicamente que como ser humano, probablemente, bueno, al momento de orar allá en el Getsemaní, pastor, mostró su humanidad, ¿verdad? Lloraba, sentía temor y temblor, bueno, porque iba a enfrentarse justamente con la muerte, pero él sabía, ¿verdad? Ahí sí que humanamente sabía que él vencería porque resucitaría de entre los muertos. Versículos en la Biblia que nos hablan de este acontecimiento, pastor, claramente, y son palabras dichas por el Señor Jesús, comenzando con Mateo 16:21. Dice acá la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eh, Prácticamente encontramos aquí un desglose, ¿verdad? De lo que iba a suceder, pastor, allí.
en los últimos momentos de la vida del Señor Jesús. Sí, él estaba muy seguro de la resurrección al tercer día. Y Claro. cuando se hacen mal los cálculos como la pura verdad trató de entender, entonces se trastornó todo lo que la Biblia dice. Sin embargo, vamos a estudiarlo despacio, cómo lo presenta la palabra de Dios. Y de paso, yo creo que estos versículos que estamos leyendo, amigos oyentes, en esta ocasión, podrían ser los que, por los cuales se dice, bueno, internet sale tanta cosa, ¿verdad? Como, por ejemplo, están diciendo que en Estados Unidos, que el presidente, que no sé quién, no sé cuánto, desconocen el Nuevo Testamento por declaraciones como esta, ¿verdad? Que dice claramente qué era lo que iban a hacer los ancianos, qué era lo que iban a hacer los principales sacerdotes y qué era lo que iban a hacer los escribas, ¿verdad? Iba a causarle padecimiento, dijo Jesús, ¿verdad? Le iban a causar la muerte, pastor, pero como usted ha mencionado repetidamente en esta ocasión, el Señor Jesús garantizaba que él iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Recuerde, Pastor Sergio, que él está hablándole aquí a los discípulos que conocen el método de la Biblia y Jesús también lo conocía porque él estudiaba las escrituras. Cuando se traslada al mundo occidental es cuando se tuerce un poco eso. Sí, creo que el nombre de ese método era el inclusive, ¿verdad? Sí, El sí, sí. entender que cuando se habla de día, pues comprende las 24 horas, ¿no? No necesariamente como nosotros, ¿verdad? Occidentalmente usted ha mencionado, somos muy determinantes, ¿verdad? En contar el tiempo bueno, decimos hoy, pero para mañana a esta hora, decimos, ya sería en la noche otra vez a esta hora, ¿no? Así que, atentos entonces, el Señor Jesús anunció su muerte, anunció su resurrección al tercer día de haber muerto. Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23, dice la palabra del Señor, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y puede imaginarse usted, pastor, que todas sus esperanzas, ¿verdad? Centradas en el Mesías, en el Libertador, bueno, en el contexto de lo político que ellos tenían en su cabeza, porque yo creo que no estaban pensando religiosamente, ¿verdad? ¿No? Y aquí es segunda vez que él está recalcando, voy a resucitar al tercer día. Claro. Se lo está confirmando. Sí, y pues eso lo repite en cada uno de los evangelios y en algunos de ellos, pues más de una vez, ¿verdad? Más de una ocasión, como el caso que estamos leyendo en San Mateo. Recuérdense, amigos oyentes, por favor, estamos tratando de estudiar este tema con el propósito de aclarar, ¿verdad? Algunos aspectos que no son tomados en cuenta al pensar que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Ante todo, el tema de esta ocasión es que Jesús murió en viernes, como lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? No en miércoles, no pudo haber sido miércoles, pastor. El siguiente versículo lo va a ir aclarando un poquito más. Claro que sí. Aquí está otra vez, pues, en San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 19. Dice la palabra del Señor. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, recuérdense que esa expresión es para referirse a él mismo, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán
a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y es tercera vez que está haciendo énfasis sobre el tercer día. Claro. Algunos detalles, ¿verdad? Bueno, se repiten y otros se recalcan, ¿verdad? Y por supuesto va aclarando poco a poco cómo era que se iba a suceder. Fueron a Jerusalén, dice el versículo 18, y otra vez el Señor Jesús les dice lo que le va a pasar, lo que le va a suceder. Vaya, interesante, pastor, que anticipadamente el Señor Jesús sabía exactamente todo lo que le iba a pasar. ¿Qué Sí, hubiera porque pasado? como esto estaba en la profecía, más adelante veremos que estaba en las fiestas. Moría en la Pascua, estaba en la tumba al comienzo de los panes y primicia resucitaba el 14, 15, 16. Él sabía Claro eso, que sí. era estudiante Interesante, ¿verdad? de la palabra de Dios. En esa, por Ah, supuesto, lo el sabía versículo que claramente. sigue ya entra en materia. Claro. Pero entonces, a mí me llama la atención la declaración del versículo 19 que dice que realmente los principales sacerdotes y los escribas lo condenarán a muerte y lo van a entregar a los gentiles para que definitivamente ahí entra Pilato, entran los soldados romanos, entre los gentiles, ¿verdad? Que están mencionados aquí por Jesús, quiero pensar, y por supuesto esa turba que seguramente se habrá congregado, ¿no? O continuaron, que diría, ahí sí que como dice el versículo ahora, escarneciendo a Jesús mientras se conducía al Gólgota, pastor. La idea ya está clara, mas al tercer día resucitará. Ahora, este, Él murió por nuestros pecados, lo va a ver, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Pero usted tiene ahí el versículo. Sí, claro, Es que la aquí Biblia lo deja muy claro, el tercer día. sí, el apóstol Pablo pues ya va ampliando un poco más la idea y aclarando para nosotros el proceso, los momentos en que todo esto sucedió. El apóstol Pablo, al hablar del evangelio, él describe pues que el evangelio se trata de la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Cristo al tercer día. Primera de Corintios 15 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si Sí, no creéis, aquí lo que le está diciendo, pastor, sí, el diga, evangelio depende, o mejor dicho, la definición está dependiendo de la muerte, sepultura y resurrección. Y eso claro. debe quedar claro porque es la buena nueva, pero en el calendario de Dios profético estaba establecido un día en que moriría, un día en que estaría sepultado y la resurrección, pero Pablo aquí lo coloca como evangelio, ¿verdad? Sí, y como parte central del Evangelio, como lo que es el Evangelio en sí. Y es que realmente el sacrificio de Jesús es la garantía, pastor, es lo que realmente nos da esperanza, la confianza de que nuestro problema está resuelto. Luego dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. La base es la misma de la reforma, conforme a las escrituras. Por supuesto. Es Claro, que, y aquí Cristo le está diciendo a los discípulos,
al mencionar las escrituras era porque ellos lo conocían. Sí, por supuesto, los discípulos más que nadie, bueno, yo pienso que la mayor cantidad de personas en ese tiempo judías, pues sabían las escrituras, sabían lo que decía la Torá, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Lamentablemente no sé en qué momento se pierden, pero todo el Antiguo Testamento nos hablaba de justamente de Jesucristo, pastor, del Mesías que iba a venir, cómo iba a sufrir, cómo iba a pasar todas esas situaciones, cómo iba a Y es que morir. al final, Pastor Sergio, él tiene un calendario. Así Eh, es, eh, que no sepamos la fecha de la venida de Cristo por segunda vez, no tenga fecha. Mi claro. padre lo sabe, dice, pero el evento central que es su muerte en la cruz, su sepultura, resurrección, eso estaba bien, bien claro en las palabras de Dios, porque es la base de todo. Sí, y como lo hemos estudiado en otros temas, pastor, y lo hemos recalcado, el cumplimiento de esa semana número 70, ¿verdad? Que determina justamente la fecha, la hora, bueno, todo, todo exclusivamente lo relacionado con el padecimiento sacrificial de Cristo. De manera, hermanos, amigos, que la palabra del Señor no nos deja por nada del mundo desviarnos o querer inventar algunas cuestiones, ¿verdad? Por el hecho de quizás no querer aplicar principios hermenéuticos, como le llamamos, para la interpretación correcta de la Biblia. Así que, pastor, la verdad que el apóstol Pablo, más que nadie que fue, pienso en lo personal, designado por Dios, elegido por Dios, enviado por Dios a explicarnos el Evangelio, ¿verdad? No tenemos un Evangelio escrito por Pablo, pero sí tenemos alguien que nos explica el Evangelio en un lujo de detalles, ¿verdad? Y aquí en Corintios, pues recalcando que definitivamente eh, el Evangelio consiste justamente en la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo nuestro Señor al tercer día, dice Pablo, como estaba escrito. ¿Sí, pastor? Ahora notemos, Pastor Sergio, cómo va a contar la Biblia. Este es un punto clave que está en Lucas 13, del 31 al 33. Ahí está clave. Así es, vamos a leerlo, amigos, si usted tiene su Biblia, ábrala, allí en San Lucas, capítulo 13, versículo 31 al 33, y note la forma de contar de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con Jesús, de acuerdo con el método que se usaba en tiempos de Cristo. Dice el versículo 31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Ahora aquí viene la enorme enseñanza, Pastor. Hoy, mañana Y y al tercer tercer día. día. Hoy es hoy. Mañana, mañana y al tercer día la Biblia le llama pasado mañana. Pastor, es interesante que el hoy de que estamos viviendo ya es parte de mañana, ¿cierto? Es aquí donde entra el método que usted habla inclusive. Claro, Cuando Cristo estaba hablando, pudo haber sido las 12 o las 2 de la tarde o las 3, pero ese es el hoy, claro, que incluye y mañana, pues es mañana, y pasado mañana le llama tercer día. así es. Si yo le dijera a usted, mire, nos vamos a reunir pasado mañana, en la mente occidental es diferente,
Porque pasado mañana, hoy, mañana y pasado mañana es diferente. No le puedo poner tercer día yo, pero en la Biblia sí le llama tercer día a pasado mañana. Claro, no, bueno, y si lo aplicamos usando el calendario gregoriano que llega hasta las 12 de la noche, sí, Peor todavía. todavía estaríamos en hoy, ¿verdad? Pe- Pero desde el punto de vista bíblico, eh, pues es ya la noche del día viernes. Pues y quiero aclarar eso, ¿verdad? Para que lo pensemos, porque de esa manera podemos comprender mejor las declaraciones hechas acá por el doctor Lucas en su evangelio, y especialmente de lo que Jesús mismo está hablando, ¿verdad? Siendo enfático, enseñándonos a nosotros que en el método inclusive, pastor, si 3 horas faltaban todavía para que se ocultara el sol, todavía era parte del primer día, Del ¿verdad? hoy. Del hoy, exacto. Eh, Ya a la puesta del sol, hasta la Eso otra es puesta del sol muy era el mañana. interesante lo que usted plantea, Pastor Sergio, porque cuando la Pascua moría el Cordero Pascual era a las 3 de la tarde. Así es, Ese es el hoy, claro, a las 3, que incluye la mañana del día completo. sí, Pero a esta fórmula que da la Biblia es clave. Tercer día se le llama pasado mañana. claro, claro. Así que lo que queremos, amigos oyentes, es que estemos claros, ¿verdad? Y ahí, aquí sí que el apóstol Lucas nos ha dejado bien claro qué quiso decir Jesús con que iba a morir hoy y iba a resucitar al tercer día. Eh, Definitivamente versículos claves, pastor, para poder comprender en una forma bíblica, vamos a decirlo así, lo que la palabra del Señor dice. Así que algunas palabras, pastor, para nuestros amigos oyentes, porque el tiempo pues ya nos deja, se concluye. Yo diría, Pastor Sergio, que en nuestro siguiente programa veremos cómo el Antiguo Testamento lo aplica igual, igual. Ok, Y a la hora de hacerle la aplicación a la muerte, cuando Lucas, eso lo leeremos en el siguiente programa, Lucas dice que él murió en el día de la preparación así es. y que fueron y guardaron el sábado conforme al mandamiento. Amén. Ese murió el hoy y estuvo en la tumba el mañana, ¿verdad? Y pasado mañana lo vamos a ver, que es el tercer día, resucitó. Pero Muy de dejémoslo para mañana el fueron siguiente al programa. sepulcro, ¿verdad? En el tercer. Perfecto, claro que sí. Amigos oyentes, hermanos queridos nuestros, quiero invitarles a inclinar su rostro. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre que estás en el cielo, gracias una vez más por tu palabra escrita, que sigue siendo el fundamento y guía de nuestra conducta y de nuestra fe. Gracias porque estamos claros que Jesús murió un viernes, descansó en la tumba un sábado y resucitó el primer día de la semana, en el tercer día como estaba establecido. Gracias porque lo podemos entender, comprender y de esa manera darte honra y gloria, porque tu muerte, Señor Jesús, tu sepultura, tu resurrección son la garantía del cumplimiento de tu promesa de darnos vida eterna en Cristo. Para Él sea la honra y la gloria, porque en su nombre lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén.